Arrancamos entonces con esta nueva clase de Fundamento de Teoría de la Computación, donde el tema que vamos a ver hoy es el tema de análisis y eficiencia de algoritmos. Hasta ahora en la materia lo único que estuvimos haciendo es trabajar con cuestiones normativas de los lenguajes, cómo escribirlos, cómo caracterizarlos, cómo definirlos, y después en las últimas clases de autómatas entender un poquito cómo estos lenguajes son comprendidos por una máquina y cómo se sabe si un lenguaje está correctamente redactado, por así decirlo, o sea, cómo saber si la sintaxis del lenguaje está correcta. Bueno, ahora vamos a ir más allá. Ya vamos a dar por hecho que el lenguaje está bien escrito, que ya no hay errores de ese tipo. Ahora vamos a tratar de analizar internamente qué tan bueno o qué tan malo es el algoritmo que uno escribió en algún determinado lenguaje. Esto que estoy diciendo, justamente analizar qué tan bueno o qué tan malo es un algoritmo, no se lo puede definir simplemente así, utilizando la palabra bueno o malo, sino que lo que tenemos que ver es qué tan eficiente es un algoritmo, cuál es la eficiencia de ese algoritmo. Y para definir la eficiencia de un algoritmo, uno tiene que definir cómo la va a evaluar a esta eficiencia. Bueno, la eficiencia de los algoritmos se evalúa según dos grandes criterios, el criterio temporal y el criterio espacial. Básicamente, hablando rápidamente, en el criterio temporal lo que se evalúa es cuánto tiempo tarda un algoritmo en ejecutarse, ¿sí? Si tenemos un for que va desde 1 hasta 1.000.000, bueno, calcular cuánto tiempo tarda. Y el otro criterio para la eficiencia de un algoritmo es otra vez lo mismo. Tenemos un for de 1 a 1.000.000, no nos interesa cuánto tarda, lo que nos interesa es cuánto consume, ¿sí? Cuánta RAM consume, cuántos registros genera, cuántos registros lee y esas cosas. Entonces, son las dos formas de evaluar la eficiencia de un algoritmo, ya sea por el consumo de recursos físicos, como podría ser la memoria o incluso los periféricos, o para ver cuánto tiempo nos consume. Son las dos grandes formas de calcular la eficiencia. Por lo general, lo que se suele explicar siempre es la complejidad temporal, ¿sí? La complejidad temporal es decir, cuánto tiempo demanda un algoritmo en ejecutarse. Después, con la complejidad espacial suele haber analogías con todo lo que uno explica y se utilizan seguramente muchísimas librerías, bibliotecas o lo que se llaman perfiles de rendimiento que ya dependen mucho del lenguaje y de la tecnología que uno utiliza. Pero los criterios que ahora les voy a mencionar son todos para la complejidad temporal. Y bueno, para la espacial, ya les digo, existen cosas análogas o cosas muy parecidas, pero que ya están bastante más ligadas a la tecnología que uno utiliza. Bueno, entonces, lo que vamos a tratar de hacer es hacer ese análisis, el análisis temporal de los algoritmos. Los análisis temporales de los algoritmos, a su vez, se dividen en dos grandes tipos, los análisis empíricos y los análisis teóricos. Bueno, esta división empírico y teórica acá prácticamente se aplica a cualquier rama de cualquier análisis, no solamente al análisis temporal. El análisis empírico básicamente es el de verificar, contar cuánto tiempo se tarda y punto. Y el análisis teórico es ver qué fórmula se asemeja a lo que yo estoy realizando para poder encontrar una magnitud de la acción que estoy realizando. Entonces son como las dos formas de encarar un ejercicio. Es simplemente lo ejecuto y veo cuánto tarda, o lo miro, reflexiono, veo qué ecuaciones matemáticas lo representan y en base a eso defino una complejidad. Entonces, primero vamos a tratar de entender el más sencillo de todos, o el más intuitivo, el que uno haría si se topa con alguien te apresura y te dice, por favor, calculame la eficiencia de este algoritmo. Entonces, uno lo primero que haría es un análisis empírico, es lo primero que uno se le ocurre. Básicamente, registrar cuánto tiempo tarda el algoritmo. Y eso es bastante sencillo. Acá son 4 pasos, pero yo se los comento rápidamente cómo se hace y es muy fácil. Uno tiene un algoritmo que ya lo sabe, ya funciona, el algoritmo ya lo usó. Si uno quiere calcular qué tan eficiente es a nivel temporal ese algoritmo, lo único que hace es pone un contador. Un contador no de acciones, sino un contador de tiempo. O sea, cuando empieza el algoritmo, empezás un contador con 0 segundos, ejecutás el algoritmo y cuando terminás decís fin del tiempo. O sea, tomás el tiempo inicial y el tiempo final. O sea, cuándo empezó y cuándo terminó. Con esos dos tiempos, que son simplemente valores numéricos, haces la resta y ya tenés la duración en segundos de este algoritmo. En segundos, nanosegundos, milisegundos, lo que sea. Pero ya tenés la duración temporal del algoritmo. Seguramente lo habrán hecho en alguna materia. Estoy seguro que en algún momento se habrán topado con eso. Si no, me dicen, a ver si quieren, compartan por el chat, a ver si en algún momento hicieron algo parecido. Pero estoy seguro que en algún momento algo con relojes hicieron. Bueno, concurrente, por ejemplo.
efectivamente, si ya cursaron concurrente conmigo, hacemos alguna tarea de ese estilo. Em, muy bien, Maximiliano. En el plan de estudio ustedes no tienen concurrente y fundamentos continuos, ¿no? Porque ahora sé que no, pero en el plan viejo no me acuerdo. Ah, perfecto. Entonces Maximiliano. A ver, esta materia es de cuarto y concurrente es de tercero. Entonces, no es que está una tras de la otra. O sea, no hay una relación tan natural entre esta materia y la otra, pero sí, es cierto que en concurrente ya hicimos algo así con tiempos. Ok, bien. Bueno, ahí hay un ejemplo de una materia en la cual se trabaja con tiempos, pero seguramente en objetos, en algún momento, en objetos 2, cuando hayan tenido que hacer alguna web o algo parecido, en algún momento alguna medición de tiempos seguramente hayan hecho para chequear qué tanto demora algo que están implementando. Bueno, pero anecdótico. Incluso en programación en C en algún momento hacemos cosas con relojes, pero bueno, anecdótico. Me, me tomo, bueno, no sé si explicarlo ahora o después, el tiempo de carga de las páginas. Bueno, sí, el tiempo de carga de páginas justamente es qué tan eficiente es ese eh, el rendimiento de este refresco en la página. Sí, sí, efectivamente esto es eficiencia. Bien, no sé si comentarlo ahora o más adelante, pero bueno, acá el compañero citó que en la materia concurrente, cuando uno trabaja con hilos, con procesadores y básicamente segmenta un algoritmo en pequeñas partes, eh, uno suele realizar un estudio de eficiencia, o sea, ver cuánto tiempo se demora y ver si se mejoró el algoritmo utilizando distintos núcleos de la computadora. Bueno, ahí lo que uno está haciendo básicamente es justamente lo que les mencioné hace un ratito, que es un análisis empírico, ¿sí? Porque uno hace cuentas con el reloj, que es lo que estamos haciendo acá. En esta materia, todavía no lo expliqué, pero en esta materia nos vamos a centrar más en el análisis teórico, no tanto en el empírico, ¿bien? Pero bueno, el empírico, que es el que estamos viendo acá, otra vez, es el análisis más natural, es el que a uno se le ocurriría hacer en cualquier momento. Básicamente, uno tiene un algoritmo que ya sabe que funciona, acá lo están viendo en pantalla, en este caso es un ejemplo en Python, que vamos a analizarlo rápidamente, se llama suma de números, que devuelve un entero, que si no hay ninguna instancia dice que está nulo, y si no, cuenta hasta el número ingresado. O sea, si recibe un 10, cuenta hasta el 10. O sea, básicamente es un contador de los números hasta el 10 y retorna el resultado. Bueno, ese es el algoritmo, que ya está probado, ya funciona. Si uno quiere justamente calcular la eficiencia en temporal de este algoritmo, lo único que hace es, cuando empieza el algoritmo, le pone un inicio de tiempo, ¿sí? Time, esto te retorna el tiempo en milisegundos de la PC, y cuando terminas, lo volvés a calcular. O sea, ves cuántos milisegundos demoró en hacer todas estas instrucciones. En este caso lo retorne. Bueno, con este valorcito ya sabemos cuánto demora este algoritmo. Pero con solamente saber cuánto demora no alcanza. Lo que uno luego tiene que hacer es probar este mismo algoritmo para distintos valores de números. Por ejemplo, si uno suma los primeros 10 números, tarda este tiempo, ¿sí? 9 nanosegundos. Si uno lo hace con sumar hasta el 100, tarda 4 nanosegundos. Si uno lo hace sumar hasta el 1000, tarda 4 milisegundos. Bueno, y así, probándolo con distintos valores de n. Entonces acá en este caso lo está haciendo con 10 millones y vemos que ya está tardando bastante. Ya tarda algunos segunditos. Entonces, uno lo que suele hacer una vez que tiene registrado cuánto tiempo se tardó para distinta cantidad de números, lo que se hace es básicamente un gráfico de dispersión. En X uno pone los datos de n, los datos de entrada, y en la horizontal, en Y, uno pone el tiempo. En este caso es un algoritmo súper sencillito, que lo que vemos es que la distribución temporal del tiempo, la distribución temporal que demora el algoritmo, es una escala bastante lineal, que a medida que aumenta n, el tiempo aumenta, pero aumenta de forma lineal, no pasa nada raro, ¿sí? Existe una proporción bastante simétrica entre la cantidad de datos y el tiempo que tarda este algoritmo. Bueno, esto que acabamos de ver, un simple gráfico de dispersión con la recta que mejor lo aproxima, ¿sí? Esto en Proba han hecho cosas parecidas, ¿sí? Lo que se llama la regresión lineal. Esta es una regresión lineal entre los puntos que vienen definidos por n y el tiempo que demoró en hacer n pasos. Entonces, bueno, esto se llama análisis empírico de la eficiencia. Está mostrado acá en Python, pero la idea es la misma. Muchos valores de n y ver cuánto tarda. Esto aplica para cualquier lenguaje. Hasta acá me siguen con lo que es un análisis empírico. Simplemente ir registrando cuánto tiempo se tarda para pocos datos y para muchos datos.
cambiando los valores de n. N son los datos de entrada. Sí, sí. No, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿No se haría igual? O sea, cada prueba no se haría varias veces para asumir tipo el Es, grado de es, variabilidad también en... efectivamente, a ver, lo que dice Francisco, creo que fue el que habló, es un buen comentario que lo voy a decir un poquito más adelante cuando veamos el por qué, ¿no? Porque acá, según este cuadro, me está diciendo, bueno, hago una prueba para 10 y para 10 tardó 9 nanosegundos. Eso está bien, pero lo que habría que hacer es volver a hacerlo con 10 para ver si vuelve a tardar 9 nanosegundos. ¿Por qué? Bueno, y los por qué están justamente un poquito más adelantados en la presentación, pero puede haber eh, algunas fuentes de incertidumbre temporal a la hora de ejecutar, de compilar o de interpretar el código fuente, que están ligadas muchas veces al sistema operativo, a la distribución de los núcleos, a las tareas que está realizando en segundo plano, por ejemplo, la máquina virtual u otro tipo de cosas. O sea, podría ser que este 9 nanosegundos no siempre sea 9 nanosegundos, por ahí a veces es 11, por ahí a veces es 4. O sea, hay una variabilidad en los tiempos que tarda para hacer el algoritmo para una determinada cantidad de n's. Entonces, en base a lo que dice Francisco y para eliminar ese ruido que genera justamente la variabilidad que hay en el tiempo que demora, lo que habría que hacer efectivamente es esta misma prueba, hacerla, no sé, 100 veces, ¿sí? Y tomar el valor medio de esas 100 veces que uno lo hace. O sea, no solamente registrar una vez con 10, sino hacerlo varias veces con 10 y quedarse con el valor medio, ¿sí? Para evitar ese ruido que podría generar tareas en segundo plano, sistema operativo o como es, disposiciones de núcleos lógicos o incluso el acceso a periféricos. Todo eso podría generar mucha variabilidad temporal. Entonces, para evitarlo, mejor si cada prueba la hacen muchas veces. Muy bueno el comentario. Más adelante nos vamos a enfocar justamente en eso. Pero bueno, sí, supongamos que este es el valor medio de lo que tarda para cada n. Muy buena la observación. ¿Se entendió, no? La observación de Francisco. Un muy buen comentario. Eso en todos los laboratorios siempre uno tiene que hacer eso, ¿no? Para evitar cualquier otro tipo de varianza que uno no quiere estar registrando. Porque si justo lo haces una vez y justo esa vez vos tenías que consumir la impresora y la impresora estaba ocupada y justo esa vez estaba actualizando Windows y justo esa vez, no sé, tenías los núcleos lógicos haciendo otra cosa. Bueno, vas a tardar mucho más de lo que vas a tardar en el valor medio, ¿no? Fuiste justo, lo estás haciendo en el peor de los casos que podría ser, ¿sí? Por lo general, la variación es mínima, pero puede existir variación. Entonces, mejor hacer eso que comenta acá con el compañero. Así que muy buena observación. Bien, entonces, bueno, eso es lo que es el análisis empírico. Cuando empecé, cuando terminé, hago la resta y listo, ya sé cuánto demora. Y hacerlo para varios n. Bueno, eso lo pueden hacer con cualquier lenguaje, con cualquier tecnología, con cualquier herramienta. O sea, eso básicamente lo pueden hacer con cualquier lenguaje de programación. Bien, entonces, ¿qué empezamos a notar de esto? Bueno, empezamos a notar varias cosas por las que surge justamente la importancia del análisis teórico. El análisis empírico tiene un gran problema, que ¿cuál creen que es? Un poco ya lo comenté, medio que lo dije rápido, pero el análisis empírico tiene un gran problema, que ¿cuál puede ser? De hecho, leyendo este slide, medio que está la respuesta a eso. que no sé si... Claro, o sea, no, que algo vaya rápido no significa que esté bien hecho en cuanto a eficiencia, ¿no? O sea, si por Está ahí bien, está tenés en el bien. medio un bucle for 200 veces que no hace nada, a ejecutarlo decís, ah, bueno, va rapidísimo, pero a nivel código decís, esto se podría optimizar mucho más. Ok, pero no va a ir rápido, porque si estás haciendo 200 iteraciones, eso te va a consumir tiempo, o sea, ahí estás perdiendo tiempo. Pero creo que entiendo hacia dónde querés ir. ¿Cuál es el gran problema que tiene el análisis empírico? ¿Tenés que tener el código e implementarlo? No, no es el problema. Está bien la observación, obviamente el código lo tenés que tener, lo tenés que ejecutar, pero ese no es el problema tampoco. El problema del análisis empírico es que el análisis empírico depende de la máquina en la que estás ejecutando el código fuente. O sea, yo puedo tener un algoritmo bueno o malo, no importa, hago las pruebas en mi máquina y por ahí mi máquina tarda el triple de lo que tarda en la máquina de Maximiliano. ¿Por qué? Porque mi máquina tiene menos núcleos o es más lenta que la máquina de Maximiliano. Entonces, todos los análisis empíricos que uno haga dependen de la PC.
y dependen del lenguaje. Un mismo algoritmo hecho en Java, hecho en C y hecho en Python, por más que uno tenga más o menos las mismas instrucciones y trate de hacerlo lo más espejado posible, en un lenguaje va a ser más rápido que en otro. Y si cambiamos de máquina, el lenguaje más rápido por ahí pasa a ser el más lento y al revés. Entonces, lo que son las pruebas empíricas están totalmente casadas con el hardware, el software, en lo que estamos haciendo las pruebas. Entonces, cuando uno hace un estudio y uno escribe un documento sobre pruebas empíricas, lo primero que tiene que hacer es detallar bien sobre qué máquina, sobre qué lenguaje, sobre qué tecnología se está ejecutando las pruebas. Porque si vos duplicás las pruebas y las haces en otro entorno, seguramente los resultados sean distintos. Eso es como las pruebas de laboratorio, en una farmacia. Uno lo primero que tiene que decir es en qué circunstancias se está haciendo las pruebas. Porque si vos lo haces en otras circunstancias, puede que las pruebas den totalmente distintas. ¿Bien? Entonces, ese es el gran problema que tiene la prueba empírica, que depende de la máquina. ¿Sí? Para eso existe el análisis teórico. El análisis teórico, como bien dice acá en el último párrafo, es totalmente independiente del software y del hardware. No necesita implementarse y el resultado que yo obtengo de hacer un análisis teórico es totalmente independiente de mi máquina, de la Maximiliano o de la de Javier o de cualquier otra persona. Y el análisis que yo haga es válido para C, para Python o para cualquier otro lenguaje que se les ocurra. Entonces es por eso que el análisis teórico es bastante más generalizado, ¿sí? Es bastante más útil que el análisis empírico. ¿Ok? Entonces esa es la gran diferencia entre el empírico y el teórico. Bueno, el análisis teórico lo que trata de hacer es encontrar la curva que mejor se ajusta al rendimiento de un algoritmo en base al tamaño de entrada, en base a la cantidad de datos que tiene que procesar. Que eso por lo general lo vamos a llamar N. ¿Sí? Ahí, ahí Pablo estaba hablando, bueno, justamente de máquinas viejas. ¿Sí? Cuanto más viejas las máquinas, el mismo algoritmo obviamente va a tardar mucho más. De hecho, hoy por hoy las máquinas son tan rápidas que hacer un análisis empírico requiere que el algoritmo sea un algoritmo relativamente complejo, porque si uno hace un for, que hace un print, por más que lo haga 1.000.000 de veces, el tiempo que va a tardar va a ser nada, ¿sí? Entonces, efectivamente, el ejemplo que está dando Pablo es justamente eso, de lo ligado que está la prueba empírica del hardware en el cual lo estamos ejecutando. Entonces, volvemos. Para eso son los análisis teóricos. Entonces, el análisis teórico trata de encontrar la curva que mejor se ajusta a el desempeño de mi algoritmo en base a los datos de entrada. Entonces, así como en el análisis empírico encontramos una regresión lineal para describir esta dispersión de estos dos puntos, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar curvas, que podría ser también una línea, una curva lineal, que representan mejor esta posible distribución de n's y de tiempo. Entonces vamos a ver cómo se hace eso y cómo se calcula esta eficiencia temporal en distintos algoritmos. Bueno, para eso hay que recordar un poco qué son los registros o las acciones atómicas, ¿sí? Dentro de un algoritmo. ¿Alguno recuerda qué es una acción atómica o cuáles son las acciones atómicas? Mientras espero la respuesta, les voy comentando un poco el entorno de esta pregunta. Si yo tengo un mismo algoritmo y mi máquina es rápida y la máquina de Pablo es lenta, ¿qué pasa? Por más que la acción sea la misma, en la máquina de Pablo va a tardar más, en la mía va a tardar menos. Obvio, es intuitivo lo que yo estoy diciendo, pero el algoritmo no va a ser ni mejor ni peor, porque es el mismo algoritmo, de hecho. Entonces, el tiempo que se tarda en hacer una acción es lo que se llama el tiempo de máquina, ¿sí? Justamente se llama tiempo de máquina porque depende de en qué máquina lo estamos midiendo. Pero bueno, eso se llama tiempo de máquina. Y las acciones atómicas son aquellas que ocupan un tiempo de máquina. O sea, son acciones que a la máquina le llevan una unidad de su tiempo de medida. ¿Sí? Las máquinas rápidas tienen una unidad súper corta y las máquinas lentas tienen una unidad súper larga. ¿Qué quiere decir esto? En una máquina vieja, muy vieja, en las primeras máquinas, por ahí hacer una suma demoraba, voy a ser burdo, 10 segundos. En una máquina de hoy tarda un segundo. Pero la suma es la misma, ¿sí? Entonces, eso es el tiempo de máquina. Es cuánto demora la máquina en hacer una acción puntual, una única acción. Bueno, y esas acciones son las que se llaman atómicas. Las acciones atómicas son las que demoran un tiempo de reloj, ¿sí? Acá quizás nos estamos ligando un poco, nos estamos
apoyando de las cosas que ustedes estuvieron viendo en, ayúdenme con el nombre de la materia, arquitectura de computadoras o algo parecido, cuando trabajaron con Assembler. Sí. ¿Sí? Bueno, ahí trabajaron con acciones atómicas. Todas las acciones que realiza Assembler, bueno, son atómicas, ¿sí? Ustedes tenían 13 instrucciones, si no me falla la memoria, 10 o alguna cantidad mínima de acciones, ¿sí? Esas eran atómicas, ¿sí? No me las acuerdo verdaderamente. Sumar, comparar, las lógicas, todo eso consumen un tiempo de reloj, ¿sí? Ese tiempo será largo o será corto en base a la PC o el dispositivo en el cual lo están ejecutando, pero eso es un tiempo de reloj. Bien, entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es, dado un algoritmo, hacer el análisis teórico. Y el análisis teórico es ir contando cuántos tiempos de máquina consumiría ese algoritmo. Bien, van a ser tiempos de máquina, ya no son tiempos de reloj, tiempos en segundos, son tiempos de máquina. ¿Sí? Después la transformación a segundos o nanosegundos se va a hacer en base a la computadora en la cual lo estés ejecutando. ¿Sí? Entonces, de ahora en más vamos a contar tiempos de máquina. Así nos desprendemos de la máquina, justamente. Cuando uno lo prueba en una máquina, tendrá que multiplicar por el coeficiente que corresponda a tu máquina. Y cuando lo ejecute en otra máquina, el coeficiente será mayor o menor. Pero el cálculo hecho de esta forma es bastante general, es súper universal para cualquier tipo de dispositivos. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es primero ver cuánto tardan las operaciones primitivas, después cuánto tardan los bucles, cuánto tardan las estructuras de decisión, y en base a eso ya vamos a poder saber cuánto demora un algoritmo cualquiera. Vamos a ir viendo acá los ejemplos que están en el PowerPoint. Pero bueno, básicamente en cualquier lenguaje, estas son operaciones atómicas, operaciones que consumen un tiempo de reloj. Por ejemplo, asignar un valor a una variable ocupa un tiempo de reloj. ¿Sí? En mi máquina será un segundo, en la máquina de mi tatarabuelo serán 10 segundos, pero es un tiempo de reloj. ¿Sí? Después, moverme por un vector, o sea, moverme no, me expresé mal, ir a una posición del vector ocupa un tiempo también. Bueno, retornar un valor ocupa un tiempo, sumar y restar ocupan un tiempo, y hacer que el índice vaya a una posición en particular ocupa un tiempo. Lo mismo que las comparaciones lógicas. Si yo digo 3 menor que 5, ese true o ese false me ocupa 1 también. ¿Sí? Entonces, estas son las operaciones que ocupan un tiempo de máquina. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Esto lleva 1. 1 en tiempo de máquina. O sea, si yo tengo un algoritmo que el algoritmo hace exactamente esto, ¿no? Por más que no tenga sentido, ¿cuánto va a tener de eficiencia mi algoritmo? Un algoritmo que hace todo esto. ¿No? Más allá de que no tenga sentido, me va a ocupar un tiempo de máquina, 2 tiempos de máquinas, 3 tiempos de máquinas, 4 tiempos de máquinas, 5 tiempos de máquinas, o 6 porque acá hay 2 comparaciones. Pero bueno, esa es la idea. Así se van a contar desde ahora los tiempos que demora un algoritmo. Básicamente vas a ir contando cuánto tardó cada instrucción. Estas son operaciones atómicas, pero hay operaciones que no son atómicas. Por ejemplo, esta que tenemos acá. Esta lo que hace es una operación que me retorna un vector en la posición 3, mismo vector en la posición 5 y suma. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo me va a ocupar esto? Bueno, me va a ocupar un tiempo de reloj acceder al 3, otro tiempo de reloj acceder al 5, un tiempo de reloj hacer la suma y además un tiempo de reloj hacer el retorno. Entonces, esta instrucción me ocupa 4 tiempos de reloj. ¿Bien? ¿Me siguen? Profe, Sí. para lo que son las operaciones lógicas, también habría que tener en cuenta las optimizaciones que se hacen a veces muchos lenguajes. Por ejemplo, si tenés una operación lógica con un i que tiene dos partes, muchas veces si la primera parte le da false, ya medio que se ahorra el laburo de hacer la segunda parte y pasa de largo, ¿no? Eso Efectivamente, afectaría eso también los también, tiempos. efectivamente, eso es correcto. También más adelante en el PowerPoint voy a hacer la salvedad de calcular el menor tiempo y el mayor tiempo de un mismo algoritmo. Básicamente está ligado a lo que vos estás mencionando, es qué pasa si lo encontré en la primera comparación o si no lo encontré en la primera, o sea, si sale o no sale de la I o de la O. Bueno, por lo general lo que se hace es se supone que estás en el peor caso de esa comparativa. O sea, se supone que no está optimizado cuando uno hace este tipo de análisis. ¿Sí? O sea, suponés lo peor. Suponés que no va a salir de la comparativa lógica. ¿Okay? Ok, Está bien la perfecto. observación. Porque como eso varía en base a los datos de entrada, vos
lo mejor es siempre suponer que no está optimizado y que va a tardar lo máximo que va a tardar. O sea, que va a hacer todas las comparaciones posibles. Pero bueno, hasta acá me siguen porque hay 4 operaciones. O sea, si ustedes tienen que analizar la eficiencia de este algoritmo, un algoritmo que simplemente retorna, me tienen que decir que su eficiencia es de 4 operaciones o de 4 tiempos de máquina. Bien. Bueno, hasta ahora estamos haciendo todas operaciones atómicas, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo un poco de otras más, ¿no? Acá tenemos una asignación que les dije que ocupa un tiempo de máquina, o sea, una operación atómica o una operación primitiva. Acá tenemos una asignación y una suma, que les dije que ambas eran atómicas, entonces el tiempo que tardaría esto es 2. Acá tenemos un retorno, ¿sí? Que ocupa 1, pero también tenemos un acceso y una suma, o sea, esto ocuparía 3 tiempos de máquina. Y bueno, después acá tenemos un acceso, un retorno, un OR y encima tenemos la comparativa lógica. O sea, todas estas ocupan un tiempo, ¿sí? Entonces el total da 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente da 5. Pensé que había más. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, y después, bueno, el print que ocupa 1. O sea, así es como uno va a analizar un algoritmo. A cada instrucción la va a separar en operaciones atómicas y ver cuántas operaciones atómicas hay. Eso les va a dar la cantidad de tiempos de máquina que va a ocupar cada instrucción, ¿sí? A su vez, un algoritmo va a estar compuesto por un montón de instrucciones, instrucción B1, instrucción B2, bla, 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 hasta la instrucción Bn, ¿sí? Entonces, si este es todo mi algoritmo, estas instrucciones B sub i son todo mi algoritmo, el tiempo total de mi algoritmo va a estar dado por el tiempo de la instrucción 1 más el tiempo de la instrucción 2, bla, 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 hasta el tiempo de la instrucción n. O sea, básicamente uno va a ir contando los tiempos que demora cada instrucción para decir cuánto tiempo tarda mi algoritmo entero. Entonces, por ejemplo, ya tenemos este algoritmo que tiene 3 instrucciones. La primera instrucción es una asignación, otra asignación y otra asignación. Tenemos 3 asignaciones, entonces mi algoritmo tarda 3 tiempos de máquina, ¿sí? Bastante sencillo todo esto, pero está bueno verlo por lo menos una vez. Acá vamos bien con esto. Simplemente vemos cuántas operaciones atómicas hay por cada instrucción. Operaciones atómicas son aquellas que se pueden hacer con una única instrucción de assembler. ¿Bien? Podría haber pequeñas diferencias. En una operación atómica en un hardware podría no serlo en otra, pero bueno, son diferencias muy minúsculas y ahí ya habría que leer bien la documentación de los dispositivos, pero estas son como las más generales que siempre aplican. Perfecto. Sí, porque bueno, porque justamente están ligadas a las instrucciones de assembler. ¿Sí? Bien, ahora veamos cómo funcionarían los bucles, o sea, cómo haríamos para calcular la eficiencia, o sea, los tiempos que se tarda en un determinado bucle. Bueno, vamos con este caso, por ejemplo. Tenemos un for o un while que dentro ejecuta B. O sea, B es un algoritmo, ¿sí? No importa cuántos renglones tiene, B es un algoritmo. Entonces, cuando uno trata de ver cuántos tiempos de máquina ocupa este bucle, básicamente hace la eficiencia que tiene el algoritmo B, o sea, cuántos tiempos de máquina ocupa B, multiplicado por la cantidad de iteraciones. Medio obvio, ¿no? Porque si este algoritmo lo voy a ejecutar 10 veces, bueno, es lógico que voy a tardar lo que tardaba para B por 10. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que está representado acá, que es lo que tarda el algoritmo multiplicado por la cantidad de iteraciones. Lo que tarda el algoritmo multiplicado por la cantidad de iteraciones. Eso es el tiempo que se demora en tiempos de máquina en ejecutar un bucle. Bien. Entonces, por ejemplo, acá, creo que está más representado acá. Supongamos que tenemos este bucle. De hecho, es un bucle anidado. Tenemos un for hasta n, otro for hasta n, y por dentro hacemos un print con una multiplicación. ¿Sí? Entonces, la multiplicación y el print ocupan 2 tiempos de máquina. Entonces, ¿cuántos tiempos de máquina va a ocupar esto? Bueno, va a ocupar 2, que es lo que consume el print con el por, ¿sí? Multiplicado por n, que es la cantidad de iteraciones del primer for, y multiplicado otra vez por n, que es el segundo for. ¿Sí? En este caso, n y n son exactamente iguales. Entonces, lo que decimos es que la eficiencia temporal de este algoritmo, de este doble for anidado, no es otra cosa más que 2 por n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la función temporal o la eficiencia temporal que tiene este algoritmo, que es un doble bucle for.
Si uno fuera un while y el otro fuera un for, pero los dos hasta n, es lo mismo. O sea, para este tipo de estudios, el for y el while dan igual. Lo único que importa es cuántas veces se entra a ese for o a ese while. ¿Sí? En el while, obviamente, uno va a tener que pensarlo un poco más porque no está claro el n, pero la idea es la misma. O sea, el estudio que se hace es exactamente igual. ¿Ok? Sigamos avanzando un poco. Bueno, este caso también es bastante particular. Si uno tiene dos for anidados y otra vez el print, pero un for se mueve hasta un n1 y otro for se mueve hasta un n2. O sea, la cantidad de iteraciones internas y externas son distintas. Entonces, lo que se suele hacer es, no se dice que los tiempos de máquina son 2 por n1 por n2. Lo que se suele hacer es decir, bueno, me quedo con el mayor de los n. Esto es lo que estamos haciendo. O sea, supongamos que n2 es el mayor de los n. Bueno, lo que digo es que el tiempo de la ejecución de este algoritmo es n2 al cuadrado. O sea, te quedas con el máximo y lo elevas al cuadrado. Siempre se trata de trabajar con n's que son iguales. O sea, en este caso, como siempre uno piensa en lo peor, nos quedamos con el máximo de estas dos n's. ¿Bien? Entonces, es por eso que dice que este algoritmo tiene una eficiencia temporal de 2. Otra vez ese 2 viene del prim por el por. N al cuadrado. ¿Me siguieron con esto? Esto es una salvedad interesante. Si los n son distintos, te quedas con el más grande y haces de cuenta que todos los n son iguales. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Sí, sí. Todo esto es súper teórico. Ven que la respuesta siempre es general. Es 2 por n cuadrado o lo que sea. No depende de ninguna máquina. Estoy mirando el algoritmo y nada más. ¿Sí? Estamos en la parte teórica. Bueno, acá también viene una parte que la respuesta es te quedas con el peor de los casos. Supongamos que tenemos un if y un else o varios if, else anidados. En este caso, como los ejemplos están hechos en Python, vemos que tenemos el if, el elif y encima el else, el si no y el si no si. Bien, tenemos las tres posibles variantes. Entonces, es obvio que no vas a entrar a las tres, vas a entrar a una de ellas. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? O vas a tener que ejecutar y ver cuánto tarda B1, o ver cuánto tarda B2, o ver cuánto tarda B sub K. Entonces, ¿cuál es la verdadera eficiencia de este algoritmo? Bueno, entonces, una vez más, uno lo que hace se queda con lo peor. Te fijas cuánto tiempo consume cada uno de los bloques y te quedas con ese. Te quedas con el máximo de esos bloques. O sea, vos por más que tu algoritmo siempre entres al if, ¿no? A elif. Si vos siempre en tu algoritmo está tan mal hecho que siempre entras al if, pero tu else consume más tiempos de máquina, bueno, no importa. Cuando hagas la verificación temporal, te quedas con el else, porque el else es el que más tiempo consume. ¿Sí? Entonces, siempre cuando tengas esta conjunción de ramas lógicas, donde algunas a veces se dispara una, a veces se dispara otra, o ya tenés que ir pensando en qué caso estás analizando, bueno, siempre te quedas con el peor. Entonces, el if y el else no son un caso particular. Justamente siempre es quedarse con lo peor. Bien. Entonces, acá vamos a ver un primer ejemplo donde vemos que la importancia de la eficiencia por fin tiene un poco de sentido. O sea, acá tenemos dos algoritmos que hacen exactamente lo mismo. El algoritmo izquierdo es el que vimos hace un ratito, básicamente es una suma de los primeros n números, ¿sí? De hecho, le sacaron un pedazo, creo, ¿sí? Básicamente se mueve desde 0 hasta el valor n más 1 y va sumando, ¿sí? Y esto te retorna todos los números que hay hasta el valor inicial, ¿sí? Si consumo un 10, ¿cuánto da la suma de todos esos números? O sea, va contando todos los números o acumulando los números hasta el valor inicial. Bueno, entonces si uno analiza, vamos a enfocarnos al de la izquierda, cuál es la eficiencia de esto, lo que tenemos es una asignación para inicializar el contador. Acá tenemos 1, acá tenemos un bucle, ¿sí? Que se mueve en n más 1 tiempos, o sea, no llega hasta n, sino hasta n más 1, y después tenemos una asignación y una suma, o sea, acá tenemos dos tiempos de reloj. Y además tenemos un retorno, que ocupa un tiempo de reloj. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda la acción interna, que es 2, multiplicado por la cantidad de iteraciones, que es n más 1, más 2. Este 2 viene dado por la inicialización y el retorno. Entonces, esto es lo que me consume este algoritmo. ¿Sí? 2 por n más 1 más 2. Bueno, acá hay una simple distributiva, ¿no? El 2 distribuido con la n y con el 1, y encima después le sumo el 2 al 2 por 1, y esto me queda 4. Bueno, anecdótico, entonces esto es lo que
es la eficiencia temporal de este algoritmo. ¿Sí? Es una función lineal, con su curso ordenado al origen es 4 y su cuya pendiente es 2. Entonces lo importante es ver que de ahora en más nos vamos a enfocar en si la eficiencia temporal depende o no de n y qué tanto depende de n. Entonces acá vemos que efectivamente depende de n y a ese n lo multiplica por 2 y le suma 4. Entonces si yo quiero hacer una suma de los primeros 1000 números, ¿cuánto me va a consumir? ¿No? Si yo quiero ver cuánto suman los primeros 1000 números enteros, ¿cuánto va a consumir en tiempo de máquina mi algoritmo? Efectivamente, a los 1000 los va a multiplicar por 2 y le va a sumar 4. O sea, me va a dar 2004 tiempos de máquina. Que seguramente para las máquinas que tenemos hoy, eso sea 0.0, no sé, 2 nanosegundos. O sea, seguramente sea muy poco tiempo. Pero es tiempo, ¿sí? Y acá tenemos este mismo ejercicio, pero resuelto por medio de la suma de Gauss. ¿Sí? La suma de Gauss, ya que no sé si se acuerdan la fórmula, es aquella que es n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? La formulita típica que te enseñan en la primaria cuando uno quiere saber cuántos números hay desde el 1 hasta un determinado valor. Entonces vamos a ver cuánto ocupa esto, ¿no? La suma gaussiana. Y miremos qué sencilla que es la fórmula, ¿no? Tenemos n, la cantidad de números, n más 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces tenemos la suma, ¿sí? La multiplicación, acá la tenemos, y la división entera y el retorno. O sea, esto ocupa 4 tiempos. La suma, la multiplicación, la división y el retorno. Están las 4 instrucciones juntas. Podrían estar por separado también, no quiere decir que el junta sea importante. Esto me consume 4. ¿Sí? Y siempre me consume 4. Acá vemos que no depende de si quiero contar los primeros 10 números, o si quiero contar los primeros 1000 números, o si quiero contar los primeros millón de números enteros. O sea, Gauss me dice que utilizando 4 tiempos de máquina puede calcular esta suma. Entonces estamos viendo que parecería ser que el algoritmo de Gauss es mucho más eficiente que un for que se mueve hasta el valor en cuestión y que va acumulando, ¿no? Es bastante obvio que es más eficiente. Entonces, se entiende acá que este algoritmo, el algoritmo derecho, es bastante más eficiente que el algoritmo izquierdo. Si bien los dos funcionan y funcionan bien, uno es más eficiente que el otro. ¿Sí? Profe, una duda. Sí. El n más 1 que está dentro de la declaración del for, Ok. ¿no Dentro de la requeriría un tiempo declaración. también? Dentro de la En el range n declaración. más Ah, 1. estás en el ejemplo izquierdo. A ver, déjame Sí, ver. perdón. El n más 1. El n más 1, sí, efectivamente es un tiempo esto. ¿Sí? Estás asignando un tiempo. Claro, y ese no se repite, o sea, sería una vez, sería un más uno más. Lo haces una vez, o sea, una vez que lo asignaste sería un Claro, más 1, pero tendrías que sumarle 1. Sí, efectivamente podría ser como un más 3 quedaría. Efectivamente. Sí, sí, o sea, eso, si bien lo haces una vez, hay que contemplarlo. ¿Sí? Porque es una adición. No cambiaría el ejercicio porque te quedaría un más 5. A ver, te quedaría un más 5, pero sí. De hecho, ahora vamos a ver que vamos a despreciar ese tipo de cosas. Pero efectivamente lo que vos comentaste está bien. O sea, acá faltaría sumarle uno más. ¿Sí? Ahora, en un par de slides vamos a ver que cuando uno trabaja con cantidad constantes de tiempo de máquina, se desprecian totalmente, porque son números tan bajos que ni nos interesan. O sea, al fin y al cabo lo que nos va a interesar es esto, es cuántas n's aparecen. ¿Sí? Todos los otros números constantes van a ir desapareciendo, pero no me quiero adelantar. Pero bueno, se nota hasta acá que con Gauss estoy tardando 4 tiempos de máquina y con una suma por medio de un for estoy tardando 2n más 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Que en este caso muy particular, vemos que siempre Gauss tarda lo mismo o menos que en una suma con un for. ¿Sí? Porque supongamos que queremos sumar los primeros ceros números, o sea, no queremos sumar ningún número en realidad. ¿Cuánto tiempo me va a consumir el for? Me va a consumir 4, ¿no? Porque mínimamente la asignación y el retorno lo va a hacer. Entonces vemos que acá me va a consumir solamente 4 tiempos. Y Gauss también me va a consumir 4 tiempos. Más allá de que el resultado me dé 0, las operaciones las va a hacer. Entonces solamente cuando queremos sumar 0 números, los algoritmos tardan lo mismo. Después ya empieza a tardar mucho más este. Si queremos sumar el primer número, me va a consumir 6 tiempos de máquina. Si queremos sumar 2 números, me va a consumir los primeros 8 tiempos de máquina. Si queremos sumar 10 números, me va a consumir 24 tiempos de máquina. Y este me consume siempre 4. ¿Sí? Entonces, vemos que a partir de un momento, este algoritmo siempre es mejor que el otro. ¿Bien? Eso también lo recalco porque más adelante lo vamos a justamente hacer. Bueno, y acá lo vemos.
Acá tenemos el gráfico de cuánto tiempo tarda la suma de Gauss y la suma por medio del bucle for. El bucle for aumenta linealmente el tiempo en base a la cantidad de n's y Gauss tarda siempre lo mismo, tarda siempre 4. ¿Sí? Entonces, este tipo de análisis es el análisis teórico, es lo que vamos a terminar haciendo. Analizar curvas y ver en qué momento una curva es mejor que otra. Y ver si en algún momento, dada una cantidad de n's, una curva queda siempre por encima de otra para poder saber si una curva es más eficiente o no que otra. Bien, entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos dos algoritmos cualquiera, el algoritmo A y el algoritmo B. El algoritmo A tarda este tiempo, 3 por n al cubo, y el algoritmo B tarda también 3 por n al cubo, pero además tarda 2 más n al cuadrado más 3 por n más 5. ¿Qué algoritmo es más eficiente de estos dos? ¿Cuál creen que es más eficiente? El primero. Ok, es bastante intuitivo decir, y mira, el algoritmo A va a tardar menos que el algoritmo B. ¿Por qué? Porque el algoritmo B tarda exactamente lo mismo que el algoritmo A y encima se le suma todo esto. ¿Bien? Entonces estamos de acuerdo que sería muy fácil decir que el algoritmo A es más eficiente que el algoritmo B. Sin embargo, yo les adelanto que estos dos algoritmos tardan lo mismo. ¿Por qué es eso? Porque cuando uno trabaja con eficiencias algorítmicas, lo que a uno de verdad le importa es no un análisis puntual para una determinada cantidad de n's, ya no me importa saber para una determinada cantidad fija de n's cuál es más rápido. Lo que me interesa es ver cómo se comportan los dos algoritmos en el infinito, o sea, cómo se comportan los dos algoritmos para una determinada cantidad de n tan grande que ni siquiera me interesa, son valores altísimos de n. O sea, uno lo que hace cuando trabaja con la eficiencia teórica es trabajar con n tendiendo a infinito. Entonces, si yo les pregunto con n tendiendo a infinito cuál es más eficiente, uno acá lo que dicen, y tienen la misma eficiencia. ¿Por qué? Porque la tendencia de estas dos líneas, si bien están levemente separadas la una de la otra, en este dibujito, al fin y al cabo, en el infinito, tienden las dos al infinito con la misma velocidad. Es decir, la pendiente que acompaña al coeficiente principal, en este caso del polinomio de grado 3, es el mismo. Entonces, tienden al infinito con la misma velocidad. Entonces, este orden cuadrático, este orden lineal y esta constante, que lo único que hace es ese corrimiento vertical, no me aportan nada, porque cuando n es tan grande, este valor es despreciable. Vas a tener órdenes de magnitud totalmente despreciables. Entonces, de ahora en más, en los análisis teóricos, cuando uno tiene algoritmos, trata de representarlos como funciones matemáticas, contando los tiempos de máquina, los tiempos de reloj, los escribe en base a n, en base a la cantidad de datos, y cuando uno quiere comparar dos algoritmos y saber cuál es más eficiente, uno básicamente lo que hace es, dado el algoritmo fn y el algoritmo g sub n, lo que hace es ver cuánto es el límite para n tendiendo a infinito de este cociente. ¿Sí? Cuando dan 1, quiere decir que tienden a infinito con la misma tasa de velocidad, con la misma velocidad. ¿Sí? En este caso, da 1. Acá pueden sacar factor común en el coeficiente de mayor grado o hacer L'Hopital 3 veces, lo que se les ocurra. Pero en este caso daría 1. ¿Sí? Recuerden que cuando tienen dos polinomios dividiendo y los polinomios son del mismo grado, pueden sacar como factor común el mayor grado del polinomio numerador o el denominador, o efectivamente hacer la regla del L'Hopital, la cantidad de grados que tengan. Si tienen 3, hacen regla del L'Hopital 3 veces. En este caso da 1. Entonces, efectivamente decimos que estos dos algoritmos tienen la misma eficiencia. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Algo que a simple vista uno dice, el algoritmo de arriba es más rápido que el de abajo. Bueno, la respuesta es no. La eficiencia es la misma. ¿Sí? Se desprecia todos los órdenes menores. O sea, solamente te quedas con el orden de mayor impacto. ¿Se entendió esto último que dije? No se tienen que dejar engañar por el simple vistazo, porque no interesa la foto, no interesa la foto para un valor de n particular, interesa ver cómo se comportan para infinita cantidad de n, un número que es tan grande como uno quiera. Bueno, estas son preguntas que siempre digo, estas son preguntas que muchas veces en entrevistas para la hora de reclutar gente, ustedes ya están en cuarto o tercer año, seguramente han tenido entrevistas para entrar a trabajos. Bueno, este tipo de preguntas son súper habituales. Son preguntas que uno se reconfía y con una simple pregunta uno tiene que demostrar que efectivamente sabe de estos temas. O sea, decir, no, mira, tienen la misma eficiencia, bla, bla, bla. Tienen eficiencias equivalentes, no son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, esto es una pregunta muy fácil de caer en la trampa. Siempre que uno quiera saber
cuál es más eficiente que el otro, lo único que tiene que hacer es ver cuánto da este límite. O sea, pensar cómo se comportan en el infinito. ¿Sí? ¿Me siguieron con esa salvedad? No, no caigan nunca en la trampa de decir es una o es otra, hagan siempre esa cuentita. Para ver si efectivamente en el infinito alguna se comporta más rápido que la otra. O sea, si alguna crece mucho más rápido que la otra. ¿Bien? O acá me quedó súper, súper chiquitito. Bueno, es el mismo ejemplo, no hace falta que lo vea. Bueno, efectivamente acá está tratando de demostrar por qué ocurre esto. Bueno, uno dice, vamos a sacar acá, ¿no? Tenemos estos dos algoritmos, el de 3n cubo, el 3n al cubo, más todo este binomio de grado 2. Uno dice a partir de ahora que tanto el algoritmo T sub A como el algoritmo T sub B tienen un orden cúbico, es decir, que se comportan como n al cubo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ahí se define el concepto de orden superior. Orden superior es encontrar un coeficiente tal que multiplicado por una función te asegura que va a haber una función que va a estar siempre por encima de la función que estás analizando. ¿Qué quiere decir esto? Chino básico, pero no es chino básico. Quiere decir que existe un coeficiente cualquiera, que no importa cuál es, que a partir de un momento hay una función, en este caso la función n al cubo, para el cual ese n al cubo va a estar siempre por encima de tu curva. Entonces, por ejemplo, cuando acá tenemos 3n al cubo, que es lo que estamos analizando, decimos que su eficiencia, su función temporal es n al cubo. ¿Por qué? Porque existe algún valor constante tal que va a hacer que esta función esté siempre por encima del 3n al cubo. Por ejemplo, si yo acá pongo un 4, ¿qué quiere decir? Y que esta función va a estar siempre por encima de 3n al cubo. Entonces, eso quiere decir que esta función es una cota superior de la función que estamos analizando. Entonces, básicamente, esto creo que lo han visto o en matemática 1 o en matemática 2, cuando, ahora cuando se los nombre les va a sonar así súper como de oído, cuando uno hace análisis funcional, uno lo que hace es buscar cotas superiores o inferiores, máximos y mínimos, ¿sí? Y supremos e ínfimos. No sé si les suenan esos conceptos, pero supongamos que estamos buscando las cotas superiores. Bueno, cotas superiores son eso, son todas las funciones que están siempre por encima de la función que estás analizando. Y toparse con la menor de esas funciones quiere decir encontrar, acá en esta disciplina se llama el orden superior. ¿Bien? Entonces, acá el orden superior es n cubo. La función monómica de grado 3, n al cubo, es nuestra función de orden superior para este polinomio de grado 3. O sea, básicamente, dado este polinomio, te quedas simplemente con la x elevado al mayor grado. Eso sería como el resumen. Bueno, esto se llama orden superior, ¿sí? Básicamente es, de la cota superior te quedas con la más pequeña. Ese es el resumen. Bueno, se llama orden superior en castellano, pero verdaderamente este proceso, que es básicamente de sacar todos los órdenes inferiores, sacar todas las constantes y sacar todos los coeficientes, eso es lo que se llama la notación Big O, o O grande, ¿sí? O la notación omegón, también se lo suele decir, omega pero grande, omegón. Entonces, esto es lo que ustedes más adelante van a seguramente leer, o muchas veces se van a encontrar con que textos dicen que Big O dice tal cosa. Bueno, Big O quiere decir esto, es, más allá de que uno se pone a contar los tiempos de máquina y todo lo que ustedes quieran, al fin y al cabo te quedás con el término que más aporta a la eficiencia, no te quedas con todos los otros términos, ¿sí? Es por eso que cuando, no me acuerdo quién era, Francisco creo, cuando Francisco me dijo, che, acá nos faltaría un más uno, yo lo miré y le digo, ah, sí, falta un más uno, efectivamente, pero le dije, no, tranquilo, que esos términos van a desaparecer. O sea, no nos interesan ser puntillosos con los tiempos de máquina, lo que nos interesa es ver la dependencia que hay con la cantidad de datos, ¿sí? Acá siempre cuando explico estos temas, siempre hago alusión a cuando estábamos viendo programación de computadoras. Programación de computadoras, por ejemplo, cuando uno hace un ordenamiento, un burbujeo, ¿no? Un burbujeo es un doble for. Uno que mueve hasta n y el otro que se mueve hasta n-1, y ya está. Y haces un par de asignaciones, auxiliares, bla, bla. Bien, siempre cuando yo hago ese burbujeo, ¿qué pasa? Alguien levanta la mano y me dice, no, mire, yo cambié ese for por un while. Le digo, bueno, excelente, te felicito. Después viene alguien y me dice, no, mira, además de hacer ese reemplazo y esa permutación, le agregué un if que
si pasa tal cosa, no vuelve a comparar y entra una vez menos al for. Y yo le digo, bueno, te felicito, excelente. ¿Y por qué no le doy mayor importancia a eso? Que obviamente son algoritmos mejores, pero son algoritmos mejores para una determinada cantidad de datos y para cosas muy puntuales, para determinadas condiciones que se da, por ejemplo, en un arreglo. O sea, es como que están optimizando una posible variante, pero uno cuando hace análisis de eficiencia, esas cosas no le interesan. A uno le interesa el peor de los casos y lo que le interesa es esto. Entonces, si uno tiene dos for, por más que le hayan bajado en uno la iteración a uno de los for, yo les acabo de decir que siempre uno se queda con el mayor de los n de los dos for. ¿Está? En algún momento lo dije. Acá, si yo les doy un burbujeo, que los dos son hasta n, y alguien descubre que por medio de algún mecanismo puede hacer que esta iteración, en vez de ser hasta n, sea hasta n-2, yo le doy la mano y le digo, te felicito, pero verdaderamente no le cambiaste la eficiencia. ¿Por qué? Porque se sigue tomando el mayor de los n. La eficiencia sigue siendo la misma. Es por eso que, nada, cuando uno hace sus comentarios, no le está aportando eficiencia al algoritmo. Está haciendo que simplemente se comporte mejor en determinados casos, pero sigue teniendo la misma eficiencia en base a la notación Big O. O sea, teóricamente tiene la misma eficiencia. Empíricamente, quizás en algún caso, no. Pero, nuevamente, teóricamente no cambiaron nada, el algoritmo sigue siendo igual de eficiente. ¿Me siguieron con esto? Esto último que dije, o sea, uno siempre considera el peor de los casos. Sí, además, sumado a eso también hay un hecho de que a veces hay como un compromiso entre esas pequeñas optimizaciones y la legibilidad del código, ¿no? Porque a veces decís, con esto es un poco más óptimo, pero lees el código y es 10 veces más complicado de entender a simple vista y decís, che, ¿vale la pena o no? Está, está muy bien el comentario. A ver, en toda esta clase y en este tema, en ningún momento yo voy a hablar de qué tan legible sea o no el código, pero No, no, para está nada. muy bien el comentario que ha hecho por acá Francisco. De hecho, cuando uno habla de, por ejemplo, de recurrencia, uno gana que el algoritmo es muy fácil de leer, ¿no? Un algoritmo recurrente lo lee y dice, ah, mira, es re fácil de entender, sin embargo, no suelen ser muy eficientes. Entonces ahí se ve como uno ganó a la hora de la lectura, pero perdió a la hora de la eficiencia. Bueno, y esto pasa también cuando uno tiene un doble for con un par de if, por ahí meterle 5 if más para que sea más eficiente en algún determinado caso, hace que el algoritmo ni siquiera se entienda. Eso es muy cierto. No es algo que estamos analizando ahora en este tema, pero está muy bien la observación. ¿Sí? Entonces, a veces, hacer un esfuerzo a nivel de programación de agregarle 5 líneas más al código para ganar 3 tiempos de máquina, a veces no vale la pena, ¿sí? Porque la eficiencia teórica no cambia en nada. ¿Ok? Entonces, eso también es importante que lo analicen. Bueno, y esto es lo que se llama notación Big O. De ahora en más, cuando tengamos un algoritmo, lo vamos a representar por medio de esta notación, la notación Big O. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Tenemos un algoritmo que tarda 3 por n más 4. O sea, si yo recibo 10 datos, mi algoritmo va a tardar 34 tiempos de máquina en hacer lo que tenga que hacer. ¿Sí? Estamos leyendo la columna izquierda. ¿Siguen? El 3n más 4 lo que me dice es que si yo tengo 10 datos, voy a tardar 34 tiempos de máquina. ¿Sí? ¿Cómo es esto en notación Big O? Bueno, básicamente depende de n. No depende ni del coeficiente ni de lo que estoy sumando. La notación es n, o sea, siempre el término más importante. Bueno, creo que con eso se entiende todo, porque miramos esta función cuadrática. La notación Big O me dice que tiene un orden de n cuadrado. ¿Sí? Y me quedo con el orden superior. 3n al cubo, me quedo con el n al cubo. N factorial, n a la quinta. El término de mayor impacto es el factorial, así que la notación es factorial. Y bueno, dejé para analizar el caso constante. Cuando uno tarda una cantidad constante de tiempos de máquina, se dice que tarda 1 en notación Big O. O sea, es constante. Constante es una línea recta, que podría ser la línea recta 1, la línea recta 4. No importa, es una línea horizontal, que no aporta nada. En el infinito sigue siendo una línea horizontal. ¿Ok? No hace a la diferencia si está en el 1, en el 4, en el 5, no me aporta nada a mí en la notación teórica. ¿Estamos? Y bueno, y acá tenemos otra tabla con otro ejemplo, pero bueno, básicamente no aporta mucho más. Acá aparece un medio, acá hay que hacer una distributiva, ¿no? Para entenderlo, pero básicamente es de orden n cuadrado, n cuarta, n cuadrado, etc. Esta es un poquito más difícil de ver, ¿no? Pero con matemática básica uno ya sabe con qué término de los dos sumandos quedarse, ¿no? Uno tiene una función lineal y una función logarítmica.
Así como sabemos que las funciones exponenciales son las funciones que más rápido crecen en función del n, el logaritmo es la función inversa de la función exponencial, entonces el logaritmo es la función que más lento crece. ¿Sí? Los logaritmos en un momento casi que se planchan de forma horizontal, entonces es obvio que la función lineal va a tener un crecimiento más rápido que la logarítmica, por lo menos a partir de algún momento. ¿Sí? Entonces, efectivamente, la función lineal es menos eficiente que la función logarítmica. Creo que acá están los dibujitos, si no me falla la memoria. Efectivamente, acá tenemos todos los órdenes posibles de, de notación Big O y su respectivo dibujo. Y acá en este dibujo lo que estamos viendo es que si un algoritmo tiene un orden constante, el algoritmo está buenísimo, ¿no? El algoritmo no depende de la cantidad de datos y siempre tarda lo mismo. Eso es como lo mejor que te puede pasar, que por más que le des 1.000.000 de datos para procesar o le des 2, va a tardar lo mismo. Eso sería un golazo. No va a pasar nunca, pero bueno, este sería como el caso ideal. Después tenemos un muy buen caso, que el algoritmo depende en base logarítmica de la cantidad de datos, o sea, a partir de un momento que tarda casi siempre lo mismo, ¿sí? Conseguir una eficiencia logarítmica es muy bueno. Después tenemos una eficiencia lineal, donde a medida que tenemos cada vez más datos, tarda cada vez más, pero ese cada vez más no tiene una tasa de crecimiento tan alta, o sea que siempre tarda más o menos una constante multiplicada por la cantidad de datos, o sea, justamente hay una recta que se aproxima a este comportamiento. Y después tenemos la eficiencia n logarítmica, que es un poco peor que la lineal, pero no tanto. Si uno lo mira, casi que se parecen en el gráfico, son muy, muy, muy parecidas. Si bien cuanto n aumenta, empieza a generarse más diferencias, se parecen bastante. Entonces, esto es lo que se llaman las complejidades. Ahora no me sale, tiene un nombre esto, pero bueno, son las complejidades aceptables, o sea, las complejidades buenas. Si uno tiene un algoritmo y detecta que la complejidad de su algoritmo es cualquiera de estas, quiere decir que el algoritmo es un algoritmo eficiente o aceptablemente eficiente. ¿Sí? Hay una palabra en particular que ahora no me está saliendo, pero es un algoritmo eficiente. ¿Sí? Si tiene cualquiera de estas órdenes de eficiencia. ¿Me siguen? Si uno hace un algoritmo, hace el estudio teórico de la eficiencia, y si cae en cualquiera de estas funciones, quiere decir que ese algoritmo es eficiente. No, performante no. Es una palabra, ahora después la busco y les digo, pero bueno, quédense con eficiente. Estos son los casos donde los algoritmos son eficientes. ¿Sí? De hecho, acá dice eficiente. Hay una palabra que lo representa todavía mejor. Quiere decir que el algoritmo es bueno. ¿Sí? Si consiguen cualquiera de estas complejidades de tipo PIC-O. Ahora, hay otras complejidades que no son eficientes. Tenemos las complejidades intratables y las complejidades tratables. O sea, complejidades malas y las complejidades muy malas. Las complejidades malas, ¿cuáles son? Por ejemplo, n cuadrado. N cuadrado es una complejidad mala. Sin embargo, cuando uno, por ejemplo, trabaja con matrices, y lamentablemente vas a tener que iterar por filas y por columnas. Lamentablemente. Hay alternativas para no hacerlo, alternativas costosas a nivel de programación. De hecho, la otra vez, lo que hicieron concurrente conmigo, ya han trabajado con hilos, han separado cada fila en un hilo, como para hacerlo un poco más eficiente, pero verdaderamente una eficiencia de n cuadrado básicamente se traduce en un doble for, o sea, en trabajos con matrices. Se suele tardar mucho con esos algoritmos, pero así todo entra dentro de la gama de los algoritmos tratables. O sea, si uno tiene una matriz y la quiere recorrer, y bueno, recorrerla. No es lo mejor, pero tampoco es tan malo, es tratable. Y después tenemos los casos n cúbicos, que con esto por ahí básicamente son 3 for anidados, o todas sus posibles variantes con for y con while. Esto muchas veces el ejemplo clásico es cuando uno realiza, dadas dos matrices, las multiplica, cuando uno calcula el determinante de una matriz, la inversa de una matriz, todo lo que tiene que ver con operaciones complejas con matrices, eso le agrega un orden más. Lamentablemente eso es n cúbico. Es una complejidad mala, pero que se puede ejecutar, tratable. Y después tenemos las intratables, las que si tu algoritmo tiene esta complejidad, ni lo ejecutes, porque va a ser detestable, va a tardar muchísimo, y quiere decir que tendrías que trabajar en mejorarlo. Esto es cuando las eficiencias son de exponenciales, de 2 a la n, o de n factorial. ¿Bien?
Si no me equivoco, acá abajo están los ejemplos de cuándo aparece cada una de estas eficiencias. No tengo ningún ejemplo, pero bueno, estas dos eficiencias que son las intratables, que son las que no hay que utilizar, muchas veces se utiliza. Por ejemplo, la exponencial es cuando uno tiene que trabajar, de lo más conocido, cuando uno tiene que hacer búsqueda de password encriptado, cuando uno tiene que estar buscando para cada posición posibles variantes. Bueno, eso tiene esta complejidad, o sea, uno tarda muchísimo en encontrar la combinación correcta de un password, por ejemplo. Y las de n factorial, ahora se me viene a la mente un solo ejemplo, pero, por ejemplo, los algoritmos que buscan números primos. Bueno, efectivamente, Maximiliano. Complejidad de n factorial son las fórmulas que buscan números primos. Los números primos son aquellos que tienen 4 y tan solo 4 divisores. Son un conjunto numérico infinito, o sea, existen tantos números primos como uno quiera. Sin embargo, se conoce hasta un determinado número primo, no se conoce cuál es el que sigue. Bueno, hay algoritmos que se están ejecutando hace años, reitero, años, buscando el último número primo, el siguiente número primo al que se conoce. Bueno, y se están ejecutando hace años. ¿Sí? De hecho, antes de dar esta clase googleé algún otro, no me acuerdo en cuál de los dos conjuntos entra, pero existen algunos algoritmos muy conocidos que están, por ejemplo, buscando vida extraterrestre hace años. O sea, son algoritmos que se están ejecutando hace tanto tiempo para detectar si con información que ya tenemos se puede predecir si hubo algún hecho extraterrestre cercano. Y bueno, y hay otros más. ¿Sí? Entonces, hay un montón de algoritmos que nadie los pudo mejorar, pero los crearon y como su fin es útil, se los puso a ejecutar. Y bueno, están corriendo hace años y no terminaron todavía. ¿Sí? Bueno, estaría bueno que alguien agarre esos algoritmos y los mejore y les baje la complejidad, porque si no, no vamos a generar nunca la respuesta. Bien. Después si quieren busquen algoritmos de esta complejidad, de n factorial o de 2 a la n, para ver qué otros ejemplos, pero hay un montón de algoritmos que se están corriendo en máquinas, no en mi máquina, sino en máquinas en superordenadores, y así todos están corriendo hace 20 años y todavía no terminaron. ¿Sí? Entonces está bueno por ahí que investiguen cuáles otros podrían ser. Eh, bien, bueno, básicamente eso es el tema de la clase de hoy. Y acá tienen un par de ejercicios donde, dado algunos algoritmos, el algoritmo ya no importa cuál es, cada algoritmo tiene esta eficiencia, tienen que detectar cuáles tienen eficiencias equivalentes y cuáles son más o menos complejos. Bien, eso es ejercicio. Ahora cuando les ponga visible la tarea, el grupo 3 va a tener que hacer lo mismo de siempre, ¿no? Básicamente responder las preguntas que yo les estuve diciendo y tienen un poco que ver con esto. ¿Ok? Así que bueno, este es el tema de eficiencia de algoritmos empírica y teórica.